Bueno, nosotros habíamos visto hasta el momento la ecuación paramétrica de la recta y la ecuación cartesiana de la recta. Bueno, acá estamos viendo la cartesiana y la paramétrica, ustedes lo recordarán, fue la primera que vimos, que fue la disparadora, que en realidad, acá la tenemos a la paramétrica, donde este es un punto de paso, este es un parámetro que a ustedes les había gustado un poco más poner t, y estas son las componentes escalares de un vector paralelo o vector director de la recta, que la podíamos escribir eventualmente en esta forma llamada ecuación simétrica, donde los denominadores se veían claramente las componentes escalares del vector dirección. La ventaja de una ecuación paramétrica es que me identificaba, en el caso este que está en el plano, el punto de abscisa y de ordenada en forma independiente y muy rápido. Después vimos la cartesiana o general, vimos la interpretación geométrica y algunos problemas. Bueno, ahora vamos a ver las restantes formas de la ecuación de la recta en el plano. Como siempre, esto es una síntesis. Acá está todo el detalle, está en video. Bueno, esta es sin duda la forma que vamos a comentar ahora, la forma menos usada de la recta en el plano. La ecuación normalizada. ¿Por qué se llama normalizada? Porque lo que se hace para cualquier recta donde el vector normal, ¿se acuerdan que el vector normal a la recta es un vector, el vector AB, esas son las componentes escalares del vector normal o perpendicular a la recta, siempre que el módulo del vector normal sea distinto de 1 y de 0 al mismo tiempo, puedo dividir ambos miembros por el vector normal. Y esta que obtengo acá se llama la ecuación normalizada de la recta. Obviamente creo que no hace falta que explique por qué tiene que ser distinto de 1 y de 0. No puedo dividir por 0 y dividir por 1, no tendría sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué interpretación geométrica tiene? Si n igual a AB es el vector normal, a la recta, este es el versor asociado al vector normal. ¿Sí? Y se acuerdan que el término independiente en valor absoluto es igual a la mínima distancia, mejor dicho, es directamente proporcional a la mínima distancia del origen a la recta, siendo este el coeficiente de proporcionalidad. Si vos este lo pasás dividiendo, esto es directamente la distancia, que es el término independiente de la recta normalizada. Bueno, acá la vieja conocida, la ecuación explícita de la recta. Si yo tengo acá, en la ecuación general, siempre partimos de la general, con b distinto de 0, esta exigencia es fundamental, si no, no tiene sentido. Porque si b es 0, directamente tengo una recta vertical, ¿sí? Donde el vector normal es perpendicular al eje Y y la recta es paralela al eje Y. Entonces lo que hago, se despeja Y en función de X, y acá obtienen, esto lo llaman M y a esto lo llaman H, la famosa y la clásica denominada ecuación explícita de la recta, que así la vieron en cálculo elemental, donde no me voy a explayar porque esto lo han visto en su momento. M es la pendiente o coeficiente angular, que es la tangente del ángulo que la recta forma con el eje X. Es un ángulo que oscila entre 0 y 180 grados, y H es la ordenada al origen, es decir, H es el punto de corte de la recta con el eje Y. Si yo hago X igual 0, obtengo Y igual a H. Si lo considero en valor absoluto, me está marcando la mínima distancia del origen
al punto de corte de la recta con el eje Y. Por ende, esto lo obviamos porque lo hemos visto. La recta vertical, lo acabo de decir, no tiene forma explícita, y después tenemos los diferentes casos particulares de la ecuación cartesiana de la recta, que en realidad, vuelvo a repetir, ax más c igual 0, que no tiene forma explícita, bi más c igual 0, bi más c igual 0, que sería igual a una constante, y la ecuación de la recta que pasa por el origen, ax más bi igual 0, donde el término independiente es 0, que quedaría y igual a mx, si yo sigo la forma esta, donde esto sería 0. Ahora viene, bueno, la que acabo de nombrar es una ecuación muy extremadamente popular, y la que viene ahora también, la ecuación segmentaria de la recta, a la que se le exige esto. En la general se le exige que A, B y C sean simultáneamente no nulos, porque si no, no tiene sentido segmentarizar a una ecuación de este tipo. Si yo paso C al otro miembro, y obviamente no tiene, al ser distinto de 0 C, no tiene que pasar esta recta por el origen. Entonces divido ambos miembros por el opuesto de C y me queda x sobre menos c sobre a más y sobre menos c sobre b igual a 1, donde esto es p y esto es q. Esto es la ecuación segmentaria de la recta. ¿Y qué? Pero no tiene que pasar por el origen. ¿Y qué tiene que ocurrir? ¿Qué significa geométricamente? Una recta que no pasa por el origen, en el plano obviamente, va a formar un triángulo con los ejes coordenados. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser P, que se le llama la abscisa al origen, y esta medida va a ser Q, que es la ordenada al origen. ¿Sí? Es decir, la abscisa al origen, ¿qué me marca? La distancia que hay del origen al punto de corte de la recta con el eje X. Y la ordenada, la distancia del origen al punto de corte de la recta con el eje Y. Si yo quisiera calcular el área de este triángulo, haría el valor absoluto de ¿qué? De P por Q sobre 2. Eso no tendría sentido para una recta que pasa por el origen. ¿Se entiende? Bueno. Y ahí está la sinopsis de recta, que le hice acá hay un cuadro. Ecuación, el resumen sería ecuación paramétrica y simétrica, sirve para cualquier tipo de rectas y le dice la interpretación geométrica. Lo que significa lambda, el vector u y el punto P0. La ecuación general o cartesiana, donde están los casos especiales y la interpretación geométrica de los coeficientes. La ecuación normalizada le dice cuándo es factible, siempre que el módulo del vector normal sea distinto de 1 y 0, y la interpretación geométrica de los coeficientes que la vimos hace un momento. La explícita, que sirve solamente para rectas que no son ni paralelas al eje X ni a Y, y le dice la interpretación geométrica, y la que acabamos de ver, la segmentaria, que tampoco sirve para rectas paralelas a los ejes y que no tienen que pasar por el origen, y la interpretación geométrica. Bueno, ahora el material nos sugiere que hagamos los ejercicios 8 a 12 que están a partir de la página 24. Bueno, vamos a la práctica que nos planteaba. Cada ejercicio ahora hay que analizar que nos plantea una forma distinta de la recta. Vamos a leer detenidamente el número 8 juntos. Dice, determinar la ecuación de la recta cuya distancia al origen es igual a la unidad. Atentos, ya nos está hablando de distancia al origen. ¿A qué forma de la recta nos está involucrando? ¿En qué forma se habla de la distancia al origen? En la general o cartesiana, y acabamos de aprender hace un ratito en la normalizada.
y cuya dirección está dada por el versor asociado al vector dirección que une los puntos P y Q. Te habla del versor, te está hablando de la normalizada, claramente, ¿se acuerdan? Además, debe tenerse en cuenta que el origen y hacia donde apunta el versor normal se encuentran en el mismo semiplano. ¿Se acuerdan que el otro día eso lo vimos en la interpretación geométrica de la cartesiana? ¿Sí? Que el C cambiaba el signo según hacia donde apunte el vector normal. Y me pide después que escriba a tales rectas en todas las formas estudiadas. Acá te da la respuesta en una sola, la otra, eso es clave. Vamos a leerlo de nuevo. Determinar la ecuación de la recta cuya distancia al origen es igual a la unidad y cuya dirección está dada por el versor asociado al vector dirección que une estos dos puntos. Además, se debe tener en cuenta que el origen y hacia donde apunta el versor normal se encuentran en el mismo semiplano. Escribir a tales rectas en todas las formas estudiadas. P y Q. ¿Se acuerdan que tenía un vector, el vector dirección seguía estos puntos? PQ es 2 menos 1, o sea, 3, y menos 5 menos 4. Pero acá hay un pequeño detalle. Este es el vector dirección de la recta. Porque es 3 menos 1. ¿Qué le falta a esta recta? Este es el vector común, el vector paralelo. No sé si la recta tenía un nombre. No, le ponemos así, delta. Ahora, ¿qué me falta encontrar de... Este es el vector dirección de la recta. Si estamos con la segmentaria, ¿qué necesitamos de la recta? El vector como. El normal. ¿Y a qué es igual el vector normal? ¿Se acuerdan? El que es perpendicular a la recta. ¿Se acuerdan que hacíamos como una inversión? 1, 3. Si yo hago 3 por 1, 3, más menos 1 por 3 es 0. El producto escalar es 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer acá es el módulo del vector normal, que es menos 1 al cuadrado más menos 3 al... no, 3 solo, está bien. 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Raíz cuadrada de 10. El versor asociado al vector normal, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo escribo con un subíndice al versor asociado? Está bien. Es, lo que pasa que está mejor así escrito. Bueno, no importa. El versor asociado es, si este es el vector normal, sería 1 sobre raíz de 10, o sea, se divide por el módulo, ¿sí? Y la segunda componente escalar, ¿cuál es? 3 sobre raíz de 10. Bueno, yo acá lo había... Está bien, había llegado... Está bien. Perfecto.
¿Me siguen hasta acá la idea? Yo tenía que hallar la ecuación de una recta que seguía la dirección de P y Q y cuya distancia al origen es igual a la unidad. En realidad la dirección está dada por el versor asociado a este vector dirección. Versor asociado. Entonces saqué el vector dirección. De acá saqué el vector normal, porque voy a necesitar la normalizada. Y obtuve el módulo y obtuve el versor asociado al vector normal. Según la interpretación geométrica de la ecuación cartesiana, el valor absoluto del término independiente es igual a el módulo del normal por la distancia. Si despejo el valor de la distancia, esto vale 1, es un dato. Esto también es un dato, es importante destacarlo. Esto también es un dato. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de la recta? Y la escribo directamente en forma ya tengo el versor normal asociado. Entonces, 1 sobre raíz de 10 por x más 3 sobre raíz de 10 por y, pero acá escribo más menos 1 igual 0. ¿Por qué? Porque es una distancia y esto es en valor absoluto. Pero me dice que el vector, el extremo del versor normal, ¿sí?, y el origen están en igual semiplano, por dato también. ¿Qué significa eso? Significa que tomo el valor de C positivo y ahí tengo el objetivo logrado, que es la ecuación buscada. ¿Sí? Esa es la ecuación buscada. Bueno, si lo quieren copiar, les doy un tiempo, 5 minutos. Del normal, de la normal, ¿cómo lo sacaste? O sea, 3 menos 1, ¿cómo pasaste a 1, 3? Espérate, ¿cómo pasé a 1, 3? Ah, acá. Sí. Bueno, esto es una cuestión de acostumbrarse. Yo les había dado como una formulita, pero haces como una inversión. Si vos tenés, te lo hago con letras, parece increíble, pero se ve más. Si vos tenés, por ejemplo, AB, que es, vamos a suponer que AB es paralelo a la recta y vos querés, pero no le vamos a poner AB, porque vamos a ponerle SR, ¿te parece? SR es paralelo a la recta, entonces vos querés el normal a la recta. ¿Qué haces? Vos tenés que buscar un vector tal que el producto escalar de este con este te dé 0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué haces, por ejemplo? Podés poner menos R, S. ¿Qué significa eso? Que si vos haces SR, vos escalar ¿cuánto te da? 0. Claro. Que es igual a menos SR más RS igual a 0. Pero ojo, podrías haber escogido otra opción, u opción le ponemos,
podría haber puesto R menos S. ¿Por qué R menos S? Porque R menos S es paralelo a este. ¿Te das cuenta por qué? Porque es proporcional y te va a funcionar igual. Tendría que tener uno negativo o 3. No te entendí. ¿Qué es eso de 3? O 3 negativos, para que también dé 0. Pero no tenemos 3 componentes para 3. No entiendo. Ah, claro, no son 2. Son 2. No. Está bien, lo que dijiste está bárbaro. Lo que no me cerraba era el 3. Claro, No. sí, porque no hay 3. Claro. Vas a ver que en el plano, en el espacio, generalmente cuando te doy una cosa de esta, una componente es 0. Sale redondito porque hace lo mismo que acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Problema número 9. Dice, en el punto F, 2 menos 3, hay una fuente luminosa. Un rayo R sale de esta fuente e incide sobre el eje X, de modo tal que el ángulo alfa que tal rayo forma con el eje mencionado determina que la tangente de ese ángulo alfa es igual a 3. Determinar la ecuación del rayo reflejado correspondiente al rayo R, visualizar. Perdón, en el problema anterior a mí me faltó algo importante que ahora estoy observando, que fue escribir esto en todas las formas estudiadas. Antes de pasar al problema 9, vamos a hacer esto, puede ser, y después continuamos, volvemos a leer al problema 9. Porque esa parte no la cumplimos y no está correcto. Bueno, me voy a quedar con algunos datos. Yo llegué a este objetivo, que fue la escritura de esta ecuación esta es la forma normalizada de la ecuación. Esta es la ecuación normalizada. ¿Cuál sería la forma explícita? Y la forma explícita sería, multiplico por raíz cuadrada de 10 en ambos miembros, que es lo que es el módulo del vector normal. Entonces, ¿qué obtengo? X más Y más raíz cuadrada de 10 igual a 0. Esta sería la forma general o cartesiana. ¿Cómo sería la forma explícita? Despejo y en función de x. Y igual a qué? A menos raíz cuadrada de 10 menos x. Esta sería la explícita. ¿Me siguen? Esta también, a la general, se le suele decir implícita. Recuerden lo que hablamos la primera clase, que tiene que ver con las funciones. Tenemos normalizada, general, explícita, ¿y cuál nos faltaría? La paramétrica y simétrica, ¿y quién otra? La segmentaria. Para la segmentaria, la sacamos de acá y nos queda x más y igual a menos raíz de 10. En realidad la estoy sacando de la general o cartesiana directamente. Y ahora debería dividir ambos miembros por menos raíz de 10. Entonces, ¿qué me queda?
así. ¿Me siguen? Igual a 1. Esta se llama ecuación normalizada. Perdón, discúlpenme, esa era que ecuación segmentaria. ¿Y qué nos falta? La paramétrica. ¿Cómo obtenemos la paramétrica? Y necesitamos el vector dirección y un punto de paso, X e Y. ¿Y cómo obtenemos el punto de paso? Y muy simple, no nos gastemos mucho. Yo, por ejemplo, de acá, en esta, por ejemplo, le pongo hago, por ejemplo, x igual 0, x igual 0, ¿y cuánto vale? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos raíz de 10. Exacto, ahí tenés el punto de paso. No hay que gastarse mucho. El vector dirección lo tenemos, ¿cuál es? PQ, 3 menos 1. Es el paralelo de la recta. Entonces, ¿qué escribimos? 0. Se la hago con t porque a ustedes les gusta más. 0 más 3t y menos raíz de 10 menos raíz de 10, esperen. Menos t. Esa es la paramétrica. Y la simétrica quedaría un cociente x sobre 3 igual a y más raíz de 10 sobre qué? Sobre menos 1. Esto sería paramétrica simétrica. Ahora les doy el espacio para que lo copien. Decime. ¿Cómo hiciste de la normalizada a la general que lo entendí bien? Bueno, en la normalizada, esto que vos tenés son las componentes del vector normal sobre el módulo. Y acá tenés el término independiente sobre el módulo. Entonces, multipliqué por el módulo del vector normal y la convertí en general. ¿En qué me basé para eso? Te lo escribo en forma genérica que quizá vos tenés. Esta es la general, ¿no es cierto? AX más BI más C igual 0. ¿En qué consiste la normalizada? En todo esto dividido sobre el módulo del vector normal. Aguárdame un momento que lo busco de acá. Y ahora lo vas a ver claramente. Paciencia, acá está. Fíjate, esta es la normalizada, esta es la cartesiana. ¿Qué las diferencia las dos? Que esta es lo mismo pero multiplicada por el módulo del vector normal. Entonces, ¿qué hice yo acá? Multipliqué por la raíz cuadrada de 10 en ambos miembros. ¿Se entiende? Ah, ok. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, se cancelan los módulos y quedaría ahí. Exacto. Pasaje normalizada
general. ¿Está bien? Saco esto. Entonces no quedaría 3, ¿sí? Sí, se me habrá a mí escapado. Claro. A lo mejor eso te pido disculpas. Claro, queda 3 sí. Acá queda, claro, queda 3 sí. ¿Sí? Y acá queda, ¿cuál es la diferencia acá? Esto yo lo pasé, no sé, se me escapó realmente, gracias. Esto te queda, vamos a corregirlo, 1/3. Porque te quedaría, esto pasa restando y se divide por 3. ¿Está bien? ¿Qué otro detalle más? Espérate. Esto era 3. Entonces yo dividí por raíz de 10 en ambos miembros. Entonces acá me quedó, cuidado, x sobre menos raíz de 10 más y sobre menos raíz de 10, espera ahí, sobre 3. ¿Por qué hago eso? Porque es esto tan elemental que, pero a veces no se ubica uno para usarlo. A sobre B lo puedo pensar como 1 sobre B sobre A. Entonces, eso lo bajo porque si no estaría arriba. ¿Está bien? Gracias por tu... ¿Y qué nos queda? Bueno, no, acá no, porque en la paramétrica necesito un punto de paso, que en realidad no sé si lo saqué bien, aguárdenme, porque si x vale 0, iba a valer menos 1/3, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces me va a quedar x igual a 0 más 3t, e iba a ser igual a menos 1/3 raíz de 10 menos t. O sea, 3 menos 1 son las componentes escalares del vector dirección a la recta. Entonces me quedó x menos 0 sobre 3 e y más raíz de 10 sobre 3 sobre menos 1. Ahora quedó claro. Muchas gracias. Sí, sí. Esperen que ahora cambio el tamaño. Dice, en el punto F de coordenadas 2 menos 3 hay una fuente luminosa. Un rayo R sale de esta fuente e incide sobre el eje X, de todo modo tal que el ángulo alfa que tal rayo forma con el eje mencionado determina que la tangente de ese ángulo es 3. Determinar la ecuación del rayo reflejado correspondiente al rayo R, visualizar. Fíjate que acá no te pide todas las formas de la recta, te pide determinar la ecuación del rayo. Y si te está hablando de ángulo y de la tangente, ¿qué forma de la recta está haciendo alusión? La explícita. Claro. En el punto F hay una fuente luminosa. Un rayo sale de ahí e incide sobre el eje X. Vamos a visualizar esto que acabo de decir y después lo resolvemos. Acá está. Esta es la fuente luminosa, no sé si se ve como un foquito. Sale un rayo que atraviesa la recta, que atraviesa el eje X y forma el ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo es 3. Esto es algo
que yo estoy visualizando, yo no sé exactamente cómo es la recta, si forma un ángulo obtuso o agudo. Lo importante es que yo me haga una imagen mental de eso, ¿sí? De un foco sale el rayo, atraviesa y forma el ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la resolución en MapType. Bien cortísimo es. La tangente de alfa es 3. El punto es 2 menos 3, pertenece a la recta, el foco. Uso la explícita, ya les expliqué por qué. Ya sé que la pendiente es 3, y es igual a 3x más h. ¿Qué me falta hallar para esto? H. Reemplazo x por 2 e y por menos 3. Despejo y me quedó, en consecuencia, la ecuación de la recta es igual a 3x menos 9. ¿Sí? Es cortito, lo copian y seguimos adelante. ¿Les parece bien? Se dieron cuenta que la clave de este problema es la visualización. Es visualizar lo que te está diciendo. ¿Sí? Acá preguntan si me hubiera dado el ángulo. ¿Qué hubiera pasado? Claro, exactamente. Supongamos que te hubiera dicho, pero forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Entonces, ¿qué haces? La tangente de 45, que es 1, y ese es el valor de m. Muy buena pregunta. Te puede decir directamente, vos acá, fíjate que ni nos interesamos en sacar el ángulo, porque no te lo pide. Lo que te dice es el dato, pero si te dice el ángulo, vos sacás la tangente. Muy buena pregunta y comentario. ¿Queda claro? Continuamos con el problema 10. Determinar en cada uno de los siguientes casos la ecuación de la recta cuyas gráficas se dan a continuación. A ver, se ven las rectas. Fíjense, vamos a la letra A. Esta recta, ¿qué me están dando acá como dato? ¿Cómo se llama lo que me están dando ahí como dato? Ahí tenés 2 puntos. Perfecto. Espera, vamos a esperar. Está bien, tenemos 2 puntos, pero no son 2 puntos cualquiera. Muy bien como para empezar, 2 puntos, pero no son 2 puntos cualquiera. ¿Qué puntos son esos? Los que cortan a los ejes. Los que cortan a los ejes, en el eje X y en el eje Y. ¿Qué recta corresponde a este caso? La recta ¿cómo? Que forma un triángulo con los ejes coordenados. Abscisa al origen, ordenada al origen. Segmentario. Sí, señor. Mirá. X sobre menos 3 más Y sobre 5 igual a 1. Podés dejarla así o trabajarla un poquito y llevarla a esta forma general. Si la dejás así, está correctísimo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Después les doy el tiempo para que lo copien. Abscisa y ordenada al origen. ¿Qué me dicen en la B? ¿Qué pasa con esta recta que aparece allí? ¿Qué característica tiene? ¿Por dónde pasa esa recta?
hay un punto clave por donde pasa. Se ve a simple vista. ¿Por dónde pasa? Por el origen. Perfecto. Y además, ¿qué otra característica tiene? ¿Qué dato te está dando de esa recta? ¿Qué forma qué? El pi sobre 3. Un ángulo de pi sobre 3 radianes con el eje X. ¿Qué forma de la recta vamos a usar? Explícito. Tal cual. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué me dicen en esta recta? Para obtener la ecuación, ¿qué datos nos dan? Igual que en el primero. Exacto. El punto de corte con el eje X y con el eje Y. Y en el D, ¿qué datos tenemos? El ángulo que forma con el eje X y la ordenada al origen. Es parecido a este con la diferencia que este pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, completamos. La primera lo habíamos visto. El segundo, ¿se acuerdan que era explícito? El ángulo que formaba era pi sobre 3. H es 0. Y es igual a tangente de pi sobre 3 por X. El C directamente es X sobre 1 más Y sobre 1, no lo pongo, igual a 1. Es segmentaria. Y el último, Y es igual a tangente de pi sobre 4 por X más la ordenada del origen, que es 4. Esto es 1, ahí está la ecuación buscada. ¿Sí? ¿Quieren copiarlo? Bueno, el número 11 no lo vamos a hacer porque es muy simple, pero lo voy a comentar. Me pide calcular el área del triángulo que determina la recta de ecuación con los ejes coordenados. Es muy simple. ¿Cómo saco el área? Por ejemplo, si yo hubiera querido sacar el área, por ejemplo, de esta, ¿cuánto vale el área de esta, de este triángulo, que la recta determina con los ejes coordenados? ¿Cuánto vale este área? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la ecuación segmentaria de la recta? Abscisa al origen ordenada. ¿Cuánto es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Cómo hacemos el área de este triángulo? A ver. Menos 3 por 5 sobre 2. Exacto. Pero como es un área, ¿te parece que podés dejar menos 3? ¿Se acuerdan que habíamos mostrado que era en valor absoluto? La abscisa por la ordenada sobre 2. ¿Cuánto nos va a dar ese área? 15 medios. Perfecto. ¿Y el área de este triangulito cuánto vale? 1. 1 por 1 sobre 2. Ah, no, 1 medio. Perfecto. ¿Todo de acuerdo? ¿Y qué pasa acá? Muy simple. Hay que pasar la ecuación a la forma. Hay que pasar la ecuación a su forma segmentaria y hacen el producto de la abscisa por la ordenada del origen sobre 2. Por eso no es un problema que entrañe gran dificultad. Estoy haciendo bastantes, pero no puedo hacer todos. Vamos al número 12. Dice, una recta contiene a este punto, siendo su abscisa al origen 2 veces la ordenada al origen. Determinar la ecuación de la recta y expresarla en sus distintas formas. Para poder resolverla de arranque, ¿qué forma les parece que vamos a usar? Te habla de la abscisa y la ordenada al origen.
¿Qué forma vamos a usar? Segmentaria. Sí, señor, segmentaria. Vamos para acá. Vamos para acá. Aguárdenme. Estoy disfrutando. Esperen. Habíamos dicho que queríamos la ecuación de una recta que pasa por este punto y su abscisa al origen es el doble de la ordenada al origen. Dijimos que usamos ¿cuál? La segmentaria. X sobre P, P igual a 2Q, más I sobre Q igual a 1. Ahora tenemos que hallar Q nada más. ¿Por qué? Porque X e Y los conocemos porque sabemos que este punto pertenece a la recta. Entonces reemplazo X por 8, Y por menos 2. Esto me queda 8 dividido 2 es 4. Una suma de fracciones. Esto hubiera sido interesante ponerlo entre corchetes. Queda una suma de fracciones de igual denominador. Quedaría 2 sobre Q igual a 1. Q vale 2. Si Q vale 2, ¿cuánto va a valer P? El doble, 2 por 2, 4. Y ahí está escrita la ecuación segmentaria de la recta, que así la paso a la cartesiana. El resto no las hago, se las dejo propuestas para ustedes. Es muy simple. Si lo quieren copiar, bueno, vamos a compartir el capítulo. Nos vamos a continuar. Bueno, situaciones que se pueden presentar entre dos rectas. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Bueno, primero habla del ángulo de dos rectas expresadas en forma cartesiana. La fórmula no es otra cosa que la fórmula que vimos que salía del producto escalar del ángulo de dos vectores. Si yo tengo dos rectas dadas en forma cartesiana, el coseno del ángulo entre ellas va a venir dado por el producto escalar de los vectores normales de la recta sobre el producto de los módulos. Si ustedes observan, acá tiene que haber una figurita, no es otra cosa que el ángulo formado entre dos vectores. ¿Sí? De eso se trata, que lo vimos en el capítulo número 3. Que acá yo lo que hice para la deducción, que bueno, nosotros nos quedamos, usamos esa idea, son los dos vectores, porque ustedes van a decir, ¿qué me está diciendo? Estos son los vectores dirección de la recta, pero bueno, en la deducción, a partir del vector normal se obtiene el vector dirección. Pero el coseno del ángulo de dos vectores es la misma fórmula que la de ángulo entre vectores. Es el producto escalar de los vectores normales de las rectas por el producto de los módulos. Bueno, corolarios, consecuencias. ¿Cuándo dos rectas van a ser perpendiculares? Estamos hablando de rectas que están en forma cartesiana. Toma el caso como más emblemático. Cuando el producto escalar de los vectores normales es 0. ¿Por qué? Porque dos rectas son perpendiculares, ¿qué ángulo forman? Pi sobre 2. O sea, el coseno es 0. Ese ángulo puede estar entre 0 y pi. Si el coseno es 0, es esta la fórmula del ángulo entre las rectas. Quiere decir que el producto escalar es 0. ¿Cuándo van a ser paralelas? Cuando los vectores normales sean paralelos, es decir, que sean uno directamente proporcional al otro. Eso lo vimos en vectores.
Y acá aparece, que yo lo propongo para hacer, obvienlo, el ángulo entre dos rectas expresada en forma explícita, que viene dada, si las rectas vienen dadas así, es 1 más m1 por m2 sobre la raíz cuadrada de 1 más m1 al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más la segunda pendiente al cuadrado. En realidad tiene poco uso. Lo interesante de esto es la consecuencia 4 que se usa, la deben haber usado en cálculo elemental, es que dos rectas expresadas en forma explícita son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Y esto ocurre cuando el coseno es 0. Y si esto es 0, quiere decir que el numerador es 0. De ahí sale que el producto de las pendientes es igual a menos 1. Eso lo vamos a seguir usando en cálculo avanzado también. Bueno, intersección de dos rectas. Acá está la deducción de la interpretación geométrica. Dos rectas son paralelas, ¿se acuerdan? Se genera un sistema de orden 2 en las rectas. Estas dos rectas, eso lo vimos en el capítulo 1, se genera un sistema de orden 2, cuadrado. ¿Qué puede ocurrir? Que las rectas sean paralelas, el determinante principal es 0, no hay solución en el sistema. Puede ser que las rectas sean coincidentes, es decir, en realidad se trata de una misma recta, todas las otras son combinación lineal, todos los determinantes son 0, ¿se acuerdan? O las rectas se cortan en un solo punto. ¿Qué tenía que ocurrir? Que el determinante principal, ¿cómo es? Distinto de 0. Ahora me sugiere que me detenga y que haga los problemas del 13 al 19. Número 13, problema número 13. Dice, determinar en cada caso si los pares de rectas dados representan rectas paralelas o perpendiculares. Y en caso de no ser ninguno de los dos casos descriptos, hallar el ángulo formado entre las mismas. Claro, si son paralelas, no puedo determinar ese ángulo porque no. Si son perpendiculares son 90 grados. Si no son ni paralelas ni perpendiculares, hallo el ángulo. ¿Sí? Lo interesante es que por ahí las rectas vienen dadas de formas distintas. ¿Vamos a hacerlo? Bueno, empezamos con el A. Este es el problema 13. No sé, no vamos a hacer todo, pero algunos. Tengo el 13A. ¿Cómo averiguo si estas rectas son paralelas o perpendiculares? Saco los vectores normales. ¿Cuál es el vector normal? O perpendicular a la primera recta. Menos 3, menos 1, ¿correcto? Menos 3, menos 1. ¿Y cuál es el vector normal a la segunda recta? Quiero que me lo digan ustedes. 1 menos 3. Perfecto. 1 menos 3. Ahora tendríamos que ver de hacer el producto escalar para ver si son perpendiculares o si son paralelos. Entonces hago N1
N1 escalar N2. Es igual a menos 3 por 1 más menos 1 por menos 3. Menos 3 más 3, ¿a qué es igual? A 0. ¿Qué significa esto? Los vectores normales, el producto escalar da 0. ¿Cómo son las rectas entre sí? Perpendiculares. Sí, señor. Muy bien. Delta 1 es perpendicular a delta sub 2. Bueno, vamos ahora al ítem B. Bueno, es parecido. Vamos a hacer el C. La idea es hacer algunos. Bueno, ¿qué tenemos en el C? Para poder ver estas cuestiones, ¿qué tenemos que hacer con estas rectas? Pasarlas a la forma cartesiana. Y están en forma paramétrica. ¿Se ubican? ¿Qué podemos hacer para pasar estas rectas a forma cartesiana? Espera, porque me salió mal. Yo quería hacer esto. Bueno, me pueden decir, bueno, despejar la anda de acá y sí, también. Para mí me parece algo rápido hacer esto. Multiplicamos arriba por ¿cuánto? Por 5, ¿sí o no? Y abajo por ¿cuánto? Por 3. ¿Y qué hacemos con ambas ecuaciones? Las sumamos. ¿De acuerdo? Y ahí ya tenemos el vector normal. ¿Qué hacemos acá para poder eliminar lambda? Arriba, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? Un tercio. Claro, un tercio. Y abajo, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? 2. Sumo miembro a miembro y me queda un tercio de x más 2y igual a ¿qué? A un tercio más 4. Un tercio más 4 es 13 tercios. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hago? Ahora saco los vectores normales. El vector normal perpendicular a la recta alfa 1 y el vector normal perpendicular a la recta alfa 2. ¿Cuál sería el vector normal a la recta alfa 1? 5, 3. ¿Sí o no? 5, 3. ¿Y el otro cuál sería? Un tercio, 2.
Si yo ahora hago el producto escalar de las dos, ¿qué obtengo como resultado? Y vamos a ver. A mí me parece que perpendiculares no son. ¿Qué podemos hacer? Hacemos 5 tercios, nos queda 5 por 1 tercio es 5 tercios. 3 por 2, 5 tercios más 6. No hace falta que hagamos más nada. Eso es súper distinto de 0. ¿Qué significa? Que las rectas, ¿qué ocurre? No son perpendiculares. Ahora habría que ver si son paralelas. ¿Qué tendría que ver para que fueran paralelas? Que una fuera directamente proporcional a la otra. Hay una forma de ver esto. Esto, por ejemplo, ¿se acuerdan las proporciones? 5 es a 1 tercio como 3 es a 2. ¿A ustedes les parece que eso ocurre acá? Esto es 15. Son distintos. Si no hay combinación lineal, ¿a qué equivale a decir? Que las rectas tampoco son paralelas. Si no son ni perpendiculares ni paralelas, ¿qué tenemos que hacer? Nos decía el enunciado del ejercicio. Calcular el ángulo. Exacto, calcular el ángulo. Entonces, el coseno del ángulo de dos vectores venía dado por el producto escalar de los vectores normales, cosa que tenemos hecho acá. Estoy haciendo el bello, ¿no? El B, me pasé acá, pero aguarden un momento. No, perdón, yo estaba haciendo el C. Perdón. Entonces, esto ya lo tenía hecho. Y acá abajo tengo que hacer los módulos. La raíz cuadrada de ¿cuánto? Y de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por la raíz cuadrada de 1 tercio al cuadrado más 2 al cuadrado. Espera, ¿por qué? Bueno, esto me da positivo. No vamos a poner... ¿Cómo despejamos el ángulo? Es el arco coseno de esto. Quiere decir que es ese ángulo, que lo vamos a llamar alfa, o podemos poner así,
este ángulo va a oscilar entre 0 y pi sobre 4, o sea, perdón, pi sobre 2. O sea, va a ser un ángulo agudo. Si me hubiera dado negativo, hay que reducir al primer cuadrante, ¿sí? Haciendo 180 menos ese valor. Son todas operaciones elementales que ustedes ya han trabajado en cálculo elemental. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, la idea era ver por lo menos un par de ejemplos del ejercicio que es muy elemental. Ahora les doy el espacio para que copien. Bueno, entonces estamos en... Obviamente yo en este último problema estamos compartiendo el MathType. Sí. Bueno, esta es una tarea de sacar el arco coseno de ustedes. La idea es que vean un poco cómo se aplicaban las fórmulas. Vamos al problema número 14. Determinar el valor de t real si existe para que estas rectas tengan a igual ordenada al origen, b igual abscisa al origen. Yo solamente hice la letra A. Me dan estas rectas y me piden el valor de t real si existe para que tengan igual ordenada al origen. Bueno. Estamos en el 14. Estamos compartiendo MathType, ¿no? Bueno, veamos. Acá tengo la recta delta 1 y la recta delta 2. Para que tengan igual ordenada al origen, necesitaría tenerlas en forma explícita. ¿Por qué? Porque la ecuación explícita es de la forma I igual a mx más h. Comparo la h de las dos rectas. Entonces, ¿qué hago acá? Si yo despejo de acá I, ¿sí? ¿Qué me queda? Tx pasa al otro miembro sumando menos t menos 6, dividido 2t más 3. ¿Se ve eso? Si yo ahora distribuyo denominador en numerador, me queda I igual a t sobre 2t más 3 por x más menos t menos 6 sobre 2t más 3. Este es el valor de la pendiente y esta es la ordenada al origen. Que acá lo que sería conveniente es que esto estuviera entre paréntesis. Por otro lado, lo que hice acá fue despejar, este lo pasé restando y más 2 menos t. Y distribuí, pasé el t menos 1 dividiendo y distribuí. Me queda menos 2t más 1 sobre t menos 1 por x más 2 menos t, ¿se acuerdan que este pasaba sobre t menos 1? ¿Cuál es la ordenada al origen de la primera recta? Esta. ¿Cuál es la ordenada al origen de la segunda recta? Esta. Las igualo. Ahora es simplemente, esto pasa acá multiplicando, esto pasa acá multiplicando, opero, distribuyendo, y me queda una ecuación cuadrática en t. Fíjense que si paso todo esto para allá, me queda t cuadrado menos 6t igual 0. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 aprendimos que esto lo podíamos resolver rápido sin la Bhaskara o resolvente, sacando factor común t?
¿Cuándo vale esto 0? ¿En 0 o 6? Que era lo que me pedía, que hallara si existen los valores de t, de modo que las rectas tuvieran igual ordenada al origen o abscisa al origen. Si bien no nos sobra el tiempo, sería interesante que ustedes hicieran la parte B. Ahora, copien esto y hagan la parte B y después la corregimos. Hay que hallar t para que tengan igual abscisa al origen. ¿Qué significa que tengan igual abscisa al origen? ¿Qué habría que obtener de cada recta para obtener la abscisa al origen? O sea, el punto de corte de la recta con el eje X. ¿Qué tendría que hacer? Es más simple, hacer aquí en 0, en cada recta. Para obtener la abscisa al origen. Esto es de cálculo elemental. ¿Cómo saco el corte, el punto de corte de una recta con los ejes coordenados? Si hago y igual 0, obtengo la abscisa al origen. Si hago x igual 0, obtengo la ordenada al origen. Si hacen x igual 0, obtienen, y igual 0, obtienen la abscisa al origen de cada recta. ¿Se animan a hacerlo? Nosotros queremos que las dos rectas tengan la misma abscisa al origen, ¿sí o no? Estamos compartiendo acá, ¿no? Sí. Entonces, yo acá hice un pequeño planteo, acá había. Espera. En la primera recta, en realidad, voy a hacerlo más simple todavía. En la primera recta, vamos a la primera recta. Yo lo que hago es anulo, espera. En la primera recta anulo, ¿a quién anulo? Dijimos, a 0, ahí, perdón. ¿Sí? ¿Y qué despejo de acá? X, ¿a qué va a ser igual? A, un cociente, menos t menos 6, ¿sobre qué? Sobre menos t, ¿sí o no? Porque yo estoy despejando a x. Entonces, esto pasa restando sobre menos t. Y en la segunda recta, ¿qué hago? Algo parecido, ¿o no? Hago y igual 0. Y de acá despejo, ¿qué despejo? X a qué va a ser igual? A un cociente, donde el numerador va a ser 2 menos t y el denominador va a ser 2t más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago ahora? Si tienen las dos igual ordenada al origen, abscisa al origen, ¿qué hago? Igualo. ¿Qué significa? Que esto a qué tiene que ser igual. A esto. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me va a quedar una cuadrática que tengo que hacer distributiva, ¿sí? Acá me va a quedar multiplicado por 2t más 1, entre
entre paréntesis, por supuesto, si no esto no tiene, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos t por 2 menos t. Cuando yo resuelva esto, que me va a quedar, yo por una cuestión de tiempo, una cuadrática que me va a dar como resultado t igual a menos 3, no sé si alguno llegó a resolverla, y menos 2/3. Creo que están bien hechas las cosas porque acá quedaría menos 3, sería 3 menos 6 menos 3, menos 6 más 1 menos 5, quedaría 15. Y de acá quedaría 3 y 2 más 3, sí, tal cual. ¿Se entiende lo que he planteado o no? ¿Alguno llegó o se arrimó a la solución? Ah, ¿llegaron al resultado? Bien. Para quien no haya llegado, a mí me dicen que yo halla el valor de t real si existe, de modo que estas rectas tengan igual abscisa al origen. La abscisa al origen se logra anulando la y. Despejo x de cada una por la anulación e igualo las dos. Este lo paso multiplicando, este acá, distribuyo y me queda una ecuación cuadrática que me va a dar dos valores. ¿De acuerdo? Con esto cerramos esta clase. Gracias por su atención.